Bueno, si oye ruidos de fondo o voces que interfieran con el vídeo, no presta atención a ello. Vamos a hablar de la verdadera causa, de la verdadera etiología de las llamadas enfermedades biológicas. Nosotros somos un grupo de profesionales europeos radicados en Lisboa, que estamos especializados en el estudio y la investigación de un fenómeno llamado por los ingleses y por los americanos gang stalking. A partir del estudio y el análisis del fenómeno gang stalking se derivan una serie de conclusiones sorprendentes que entran en plena contradicción con la percepción común que hemos tenido hasta ahora sobre las enfermedades humanas y sobre sus causas. Vamos a ver cómo estas enfermedades se generan fuera del rango biológico, aunque posteriormente sí se manifiesten a nivel biológico. Sin embargo, la medicina y sus investigaciones desconocen el hecho fundamental, desconocen este hecho fundamental, y por tanto persisten siempre en buscar exclusivamente la etiología de estas enfermedades en el rango biológico. Ahora explicaré lo que quiero decir. A partir de las sincronías o coincidencias gang stalking y del llamado teatro de calle, hemos tomado conciencia de dos aspectos. Primero, que la realidad en que vivimos no fluye de manera casual y aleatoria, como nuestra percepción nos ha hecho siempre creer, sino que dicha realidad está artificialmente prefabricada hasta un nivel microscópico, desde un nivel microscópico. Y segundo, que dicha fabricación permanente de realidad afecta también a todos los organismos vivientes, incluidos seres humanos, animales y microorganismos. Esta es la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Cómo se fabrica la realidad? A partir de partículas fundamentales o partículas subatómicas. Es decir, fuera del rango biológico estudiado por la medicina. Por tanto, la verdadera naturaleza del organismo humano no es biológica, como nuestra percepción nos ha hecho pensar hasta ahora. Vivimos en una realidad microscópicamente prefabricada a cada instante, y esto incluye cada alteración microscópica de nuestro organismo. Por ejemplo, hasta la más diminuta conexión bioeléctrica de nuestro cerebro no es sino fabricación de realidad a través de partículas subatómicas, aunque nosotros lo percibamos como actividad biológica. Por tanto, el concepto de vida biológica es equívoco. Si pensamos, por ejemplo, en el cáncer y por qué las células comienzan a dividirse fuera de control, generando así un tumor, la verdadera causa es realidad fabricada a partir de partículas fundamentales, ¿vale? Sin embargo, la investigación médica oncológica sobre el cáncer se mueve solo en el rango biológico y hace especulaciones estadísticas buscando correlaciones estadísticas para establecer las causas. En otro vídeo veremos cómo y por qué esta realidad fabricada artificialmente frecuentemente produce conclusiones erróneas en estas investigaciones y en estos resultados estadísticos a los que llega la ciencia y la medicina. El cáncer no tiene pues causa genética ni se relaciona con ningún factor externo, aunque la correlación estadísticas nos digan lo contrario. No hay más que ver el inexplicable aumento de las tasas de cáncer en la población durante las últimas décadas, que indican que la genética no puede ser la causa subyacente. Lo mismo sucede con las llamadas enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, diabetes, lupus eritematoso, etc., donde inexplicablemente y contraviniendo la lógica genética, el organismo reacciona contra sí mismo y de nuevo aquí las tasas de estas enfermedades están aumentando inexplicablemente. Hablamos pues que las funciones vitales, orgánicas o biológicas del organismo humano están regidas y reguladas por un mecanismo de fabricación de realidad a partir de partículas subatómicas. Y vemos como la ciencia médica ha vivido siempre de espaldas a este hecho. Lo mismo sucede con la inexplicable epidemia de obesidad, atribuida erróneamente al sedentarismo o a la dieta. La obesidad es una alteración metabólica que se genera a través de este mecanismo de fabricación de realidad. Por tanto, no tiene posible prevención, ni la dieta será eficiente.
Lo mismo sucede con cualquier otra alteración del sistema metabólico. Si miramos, por ejemplo, las enfermedades infecciosas, estamos en las mismas. Los virus y las bacterias aparecen y se transfieren en los organismos biológicos a causa del mismo mecanismo de fabricación de realidad a nivel subatómico. Es por ello que estos virus y bacterias pueden ir variando para desarrollar resistencias genéticas y evadir su eliminación. Si miramos a la esclerosis múltiple o lateral amiotrófica o otras enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer, enfermedades neurológicas que se desconoce su causa y origen, pues estamos otra vez ante simplemente realidad fabricada, es decir, una causa no biológica. Lo mismo ocurre con la epidemia no explicada de infertilidad, dolores de espalda o lumbagos o fibromialgia, cefaleas u otros dolores asintomáticos que no se ha encontrado su causa. Esta manipulación permanente y microscópica de la realidad rige el comportamiento y las actitudes y preferencias de los seres humanos. También rige el comportamiento humano. Nuestra actividad cerebral está siendo permanentemente prefabricada desde este mecanismo de fabricación de realidad. Así, por ejemplo, la homosexualidad, las preferencias sexuales o el insomnio, la narcolepsia, el deseo imperioso de dormir, el síndrome de fatiga crónica, etc., también tienen esta misma causa. El autismo, por ejemplo, y el retraso mental, otras alteraciones del rendimiento intelectual, también tienen su causa en esta fabricación de realidad desde fuera siempre del rango biológico, desde un nivel subatómico. Las infecciones hospitalarias que no pueden ser nunca controladas, la tuberculosis, gripe, sida, hasta un simple acné o la psoriasis, vienen todos de ahí, aunque la medicina lo catalogue noseológicamente dentro del rango biológico. Su verdadera etiología es siempre la misma, ¿de acuerdo? Por tanto, el mito de la genética se cae por su propio peso ante esta explicación. Por ejemplo, las malformaciones congénitas son en realidad causadas por la alteración del material genético desde este mecanismo de fabricación de realidad desde niveles subatómicos. Hablamos de física cuántica, de física fundamental, de bosones, quarks, neutrinos, etc., partículas fundamentales, muchas de las cuales ni siquiera tienen masa. Para desacreditar y encubrir este mecanismo permanente de fabricación de realidad, se utiliza, por ejemplo, el llamado creacionismo, ligado al fanatismo religioso. Pero insisto que de lo que hablamos es de un mecanismo científico de fabricación de realidad que no tiene nada que ver con las supersticiones religiosas. En otro vídeo hablaremos también de las llamadas enfermedades psiquiátricas, también del fraude psiquiátrico, de estas enfermedades existentes, ¿no? Que son alteraciones del comportamiento inexplicado de las personas y también tienen el mismo origen, pero no son ninguna enfermedad.